Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jason Pérez, mi compañero Luis Alejandro Ruiz. Hoy les vamos a exponer sobre la prueba tangente delta, ¿cierto? Primero iniciaremos pues como con la importancia que tiene esta prueba, el propósito que tiene, ¿cierto? Entonces esta prueba tiene como objetivo evaluar pues como el estado del aislamiento que tiene el transformador, ¿cierto? Esta prueba permite detectar pues pérdidas de energía en forma de calor, ¿sí? Dentro del aislamiento, lo que puede deberse a varios factores, ¿cierto? Esos factores son la humedad, el envejecimiento del transformador o la contaminación. La contaminación porque normalmente los aislamientos son aceites, ¿sí? Entonces esos aceites se van pues como contaminando con el tiempo, con pequeños pedazos como de papel, digámoslo así. Entonces este es el objetivo de medir de la medición de esta prueba, ¿cierto? Con esta prueba también podemos identificar pues algunos problemas, ¿cierto? Antes de que estos problemas causen una falla grave en el equipo que de pronto pueda ser costosa, ¿sí? A continuación tenemos las normas y los estándares aplicables. Bueno, tenemos algunas normas y estándares para aplicar esta prueba de tangente delta. Algunas son de origen nacional como la NMX, que es de origen mexicana. Tenemos las IEEE, que son de origen norteamericano. Y tenemos las IS, que son estándares internacionales. Estas normas nos permiten pues como analizar y poder determinar qué es lo que está pasando internamente con los aislantes del transformador, ya sean en el aceite, en el papel celuloso o en los bujes del mismo transformador. Tenemos la norma IEEE 62, STD 62 de 1995, que nos indica cómo debemos hacer las mediciones y en qué partes del transformador debemos hacer la medición, como en el aceite, en el cambiador de tomas, en el núcleo, en los tanques y en algunos accesorios que estos mismos poseen. Tenemos la IS, la IEEE C57 del 2013, que nos dice los valores tolerables de agua y de humedad que podemos tener en los aislantes. Si tenemos unas mediciones por encima de estos niveles tolerables, pues esto nos indica que hay problemas en el aislante. Podemos tener oxidación, envejecimiento, podemos tener también formación de lodos en el aceite, también podemos tener papel disuelto, y esto ocasionaría descargas parciales en el transformador, lo cual seguiría en el deterioro de, del aislamiento. Tenemos la norma IS 6247, que nos habla acerca de la permitividad y la capacitancia del aislamiento, del aislante del transformador. Nos da unos rangos y esto nos permite determinar una edad promedio y una longevidad de este mismo. También tenemos la norma IS 60.076-3, que nos da unos rangos de medición para determinar el envejecimiento, la oxidación de aceites y la capacidad. Dependiendo de la capacidad del transformador, de cada transformador, se tienen unos rangos, los cuales, si obtenemos unas mediciones muy desfasadas, pues esto nos indicará que el transformador debe ser sometido a un a un mantenimiento. Puede ser preventivo, o si ya el desfase es muy grande, sería un mantenimiento correctivo, lo cual sería un mantenimiento de más costo para la empresa. Ok. Luego tenemos los instrumentos de medición, ¿cierto? Para realizar la prueba necesitamos varios instrumentos de medición especializados.
Los más utilizados son el Meyer, ¿cierto? Y el Omicron. ¿Qué pasa? Estos instrumentos se utilizan y se aplica un voltaje, ¿sí? Y estos miden las corrientes que circulan por el aislamiento, ¿sí? También se utilizan cables de conexión y fuentes de alto voltaje en caso tal de que no venga integrada, pues. Y también utilizamos el termómetro, que es muy importante porque con este termómetro medimos constantemente la temperatura ambiente. Es necesario medir la temperatura ambiente porque esta puede influir en los resultados que presenten al momento de tomar las mediciones, ¿sí? Bueno, tenemos los arreglos de ensayo, las configuraciones de prueba. Tenemos los métodos, el método GST, lo cual indica que debemos vamos a tomar un devanado y el resto de devanados o de bujes los debemos interconectar y llevarlos todos a tierra para así evitar pues que se tenga como una fluctuación de corriente a través de los que quedan, a través de los elementos que no quedan pues interconectados. También tenemos el modo UST, el cual este sí es un poco más delicado de hacer, dado que no todos los elementos se interconectan, sino que se hace específicamente a una parte del transformador. Tenemos pues que estas pruebas se pueden realizar en transformadores que están en campo abierto o que están dentro de una fábrica. Estas pruebas se hacen en los bujes, en los devanados, en los cables de salida y siempre con todas las medidas, la normatividad de seguridad, utilizando todos los implementos de seguridad como la ropa adecuada, guantes de protección dieléctrica, gafas, casco y todo lo que la normativa requiere para realizar este tipo de pruebas. Ahora venimos con el procedimiento para realizar la medición, ¿cierto? Lo primero que debemos hacer es desenergizar completamente el transformador, ¿sí? Y también, una cosa muy importante, también debemos aislar las partes donde se va a medir, ¿sí? Luego conectamos los cables según el modo de prueba que vayamos a utilizar, ¿sí? A continuación aplicamos un voltaje de corriente alterna, ¿sí? Normalmente estos se aplican a 50 o a 60 Hz, ya depende pues, de cada país y su normatividad, ¿sí? Y esto lo usamos para medir la corriente resistiva y la corriente capacitiva que pasan por el aislamiento, ¿sí? Con estos datos el equipo calcula el valor de la tangente delta, ¿sí? Y luego finalmente ese valor se compara con los límites aceptables que vamos a referenciar un poco más adelante para determinar si el aislamiento si está en buen estado o si es necesario mandarlo a mantenimiento o revisarlo para prevenir alguna falla. Bueno, como decía el compañero Jason, el tangente delta es una relación que nos da entre la corriente resistiva y la corriente capacitiva, dado que un aislamiento, el aceite, se puede modelar como un capacitor ideal en paralelo con una resistencia. El capacitor ideal nos daría pues que tiene un ángulo de fase de 90 grados exactos, y al sacar el tangente delta pues entonces tendríamos un desfase entre sería la variación de esta corriente que pasa a través de la capacitancia y de la resistencia con respecto a la base, que serían los 90 grados. De allí tendríamos el tangente delta, lo cual nos daría un factor de disipación, y tendríamos pues unos valores que nos dirían en qué estado se encuentra el aislamiento del transformador. Si
Si el tangente de este delta nos da que es menor o igual al 0.5% de desfase, es porque el transformador está en excelente estado, es porque puede que esté relativamente nuevo o quizás nuevo antes de ser energizado, y así podremos saber que la máquina está en óptimas condiciones para operar. Si el tangente de delta se encuentra entre 0.5 y el 1%, nos da luces de que el aislamiento es aceptable, pero debemos estar pendientes porque puede que se estén ocasionando lodos, se estén generando algunas descargas en el aislamiento. Si el tangente delta nos da entre el 1 y el 2%, es porque ya el aislamiento tiene humedad, envejecimiento, puede estar oxidado, puede tener fibras, puede tener lodos, lo cual generará descargas parciales y seguirá pues degenerando el aislamiento. Si el tangente de delta es mayor al 2%, pues entonces esto nos indica de que el transformador tiene un deterioro avanzado, lo cual debe ser sometido a un mantenimiento correctivo y así poder garantizar que en un futuro la máquina podrá ser usada nuevamente a cabalidad. Todos estos valores aceptables son pues dependiendo del diseño, el tipo de aceite que tenga como aislante, el fabricante, las condiciones ambientales y geográficas donde esté instalado el transformador. Bueno, a continuación tenemos la importancia y los beneficios de esta prueba. Esta prueba es muy importante porque permite detectar defectos del transformador de manera anticipada. Esto es sumamente importante porque esto puede evitar daños graves y daños que sean muy costosos, ¿sí? Esta prueba también permite que se pueda establecer el tiempo en el que hay que mandar a mantenimiento la máquina o el transformador, ¿cierto? Entonces es muy importante porque nos dice cuándo sí es necesario o es estrictamente necesario mandarle a hacer el mantenimiento. Entonces esto es muy importante porque ayuda a ahorrar tiempo y ayuda y también ahorramos recursos, ¿sí? También esta prueba es importante porque mejora la seguridad de la herramienta. Esto es pues digámoslo, esto es clave porque alarga la vida útil del transformador, ¿cierto? Y optimiza su rendimiento. Y adicional a eso también ayuda a mejorar la seguridad. También ayuda a prevenir fallas, ¿cierto? Que podrían afectar a otros equipos. Bueno, las ventajas de esta prueba es que es de alta sensibilidad, lo cual debemos estar pues capacitados para analizar los resultados, dado que debemos sumar varios resultados para obtener una mejor análisis y categorización de lo que está ocurriendo en el aislamiento. Es una prueba que es no destructiva, entonces no debemos o no se llevará pues a situaciones extremas de uso del transformador, lo cual pues no proporcionará una gran degeneración en su aislamiento, y es una prueba de rápida ejecución. Si tenemos los instrumentos modernos, contamos con la tecnología avanzada, pues fácilmente podríamos dar una aproximación de lo que está sucediendo al interior de los aislamientos del transformador. Bueno, entonces con los ejemplos, pues aquí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? De algunos equipos que se utilizan
¿sí? Pero, por ejemplo, más práctico, si nosotros tomamos la medida en un transformador, ¿cierto? Y si tiene un valor de, por ejemplo, del 0,3%, ¿sí? Esto indicaría que el transformador está en buenas condiciones, ¿sí? ¿Cómo definimos esto? Ya el compañero anteriormente, Alejandro, ya nos referenció cuáles son los valores, ¿cierto? Para determinar pues esto. También, pues, por ejemplo, si la medida está cercano, por ejemplo, a un 2%, ¿cierto? Esto puede significar que puede haber humedad o puede haber, digamos, algún tipo como de contaminación interna, ¿cierto? En este caso, se recomienda que se haga, digamos, una relación más profunda o que se una revisión, una revisión más profunda del transformador, ¿cierto? Y ya pues si nos dan valores por encima del 2,5%, estos valores ya son críticos, ya son graves, ¿cierto? Y ya lo que nos estaría diciendo es que de pronto el transformador podría presentar alguna falla, pues a futuro o a corto o a largo plazo, ¿sí? Bueno, debemos tener unas consideraciones importantes que son los valores de referencia que nos dan las normativas, pero también el fabricante debe brindarnos unos valores específicos para este tipo de pruebas. Debemos tener también algunas correcciones por temperatura, dado que si el transformador o la máquina es instalado en una zona costera, pues allí tendremos más humedad porque hay más presencia de oxígeno y esto ocasionará una degradación más acelerada del transformador, del aislante del transformador. También debemos tener en cuenta si en la zona en la que se instala el transformador es de grandes cantidades de lluvia, por el mismo problema que tendríamos con la humedad. Las frecuencias de prueba serían de entre 50 y 60 Hz dependiendo el país y su normativa. Para tener diferentes diagnósticos pues podríamos aplicar un rango de frecuencias que irían desde los 15 Hz hasta los 400 Hz, y así podríamos tener una visión más holística de lo que está sucediendo al interior del aislante del transformador. Bueno, las referencias, muchas gracias y un feliz día. Eso, profe, muchas gracias por todo.